Hola a todos, chicas y chicos. Soy Frank. En un nuevo vídeo. Este es un vídeo especial, ya que es la inauguración de una nueva sección del canal, llamada Terror Grotesco. La cual a simple vista, es muy parecida a historias de terror poco conocidas. Pero, a diferencia de esta última, Terror Grotesco es para mayores de edad. O en su defecto, gente madura. Ya que las historias contienen una temática bastante fuerte, la cual abarca temas como la pedofilia, violaciones, asesinatos, sexo, entre otras cosas de manera muy explícita. Aquí verán historias grotescas, repugnantes, y que sin lugar a duda, no es para todo el mundo. Esta es el primer volumen de la serie, y espero que les guste. Si recibe un buen apoyo, la traeré más seguido. Ahora, sin más rodeos, ya saben cómo es esto. Apaguen las luces, traigan algo para comer, porque iniciamos. Leonel había escuchado rumores acerca de un burdel clandestino, en el centro de la ciudad. Decían que en ese lugar se llevaban a cabo toda clase de perversiones, desde bondage hasta canibalismo, zoofilia, coprofilia e incluso necrofilia. Claro que el costo variaba de acuerdo a la perversión deseada. Él siempre había sido un pedófilo en secreto. Se paseaba constantemente fuera de las primarias observando con lascivia a las pequeñas niñas en sus uniformes escolares, imaginando sus cuerpos poco desarrollados debajo de estos. Deseaba tanto poseerlas, como matarlas a golpes. Pero por supuesto, aquello era ilegal. La Deep Web era un paraíso para él. Miles de fotos de pequeñas niñas desnudas, realizando actos sexuales y algunas incluso siendo maltratadas, todas clasificadas por edades. Sus preferidas eran las de 7 años porque consideraba que dejaban de parecer bebés para empezar a tener un poco de feminidad. Así pasaba sus solitarias tardes, masturbándose con aquellas pequeñas sin nombre, deseando poder realizar su fantasía, pero controlándose al saber que terminaría en prisión. Por ello, en cuanto escuchó sobre aquel burdel, sus ojos se iluminaron. Ahorraría hasta el cansancio, no le importaba cuál fuera el precio. Quería poseer una de esas lolitas. Cuando por fin juntó una suma considerable de dinero, acudió a la dirección que le había sido indicada. Era un viejo edificio que lucía abandonado, en la entrada estaba una anciana pidiendo limosna con una niña de aproximadamente 4 años, sucia y harapienta. Espero que esa no sea la clase de niñas que hay dentro, pensó él. Le habían dicho que le preguntara a la señora por Liz, y así lo hizo. Le puedo decir dónde encontrarla, pero... ¿está seguro de querer verla? Leonel respondió afirmativamente, y tras darle un par de billetes a la anciana, ésta le señaló una puerta en el interior del edificio. Él percibió un extraño aroma que le recordó su visita a alguna mina, pero lo ignoró y siguió caminando hasta la puerta. Detrás de ella había unas escaleras descendentes de las que provenían música y luces danzantes. Tal parecía que estaba en el lugar indicado. Al final de las escaleras había una larga estancia en la que se estaba realizando una orgía. Eran al menos 20 personas teniendo sexo simultáneamente, todos poseían cuerpos hermosos y tentadores. Observó en particular a las mujeres de piel que parecía cincelada por Miguel Ángel, de largas cabelleras rubias, castañas, pelirrojas, delgadas y con curvas, pero todas de una excepcional belleza. Sin embargo, dentro de toda la bacanal no había una sola niña, y esto lo decepcionó bastante. ¿Quieres unirte?, le preguntó una mujer de largo cabello castaño y ropa formal pero provocativa. Leonel rechazó la propuesta y averiguó que aquella mujer era Liz. Le dijo lo que deseaba y ella le pidió que la siguiera hasta su oficina. Ahí rebuscó entre una larga biblioteca y extrajo una carpeta azul que le entregó. Este es nuestro catálogo de niñas de entre 6 y 9 años, están ordenadas por fecha de nacimiento. Avíseme cuando encuentre alguna de su agrado. Leonel pasó aquellas hojas, tenían varias fotografías de cuerpo completo y debajo de ellas un nombre y algunos datos. Le gusta morder, buena para trabajos manuales, muda, sin dientes y... Ninguna le llamaba del todo la atención hasta que vio una fotografía que resaltaba entre las demás. Una hermosa pelirroja de ojos color miel. Alegre. Tímida, recién llegada, sin usar. Rozó ligeramente la fotografía con el dedo índice. Supo que era la correcta y así se lo dijo a la mujer. Perfecto, ¿y será desechable? Disculpe. Me refiero a que si no podremos ocuparla después, ¿piensa cercenarla o comerla?
Ah, claro, será desechable. En ese caso, ¿quiere algunas herramientas en la habitación? Sí, eso estaría bien. Perfecto, ¿y gusta de algún escenario en especial? ¿Un confesionario, un manicomio, un salón de clases? El salón de clases, dijo él inmediatamente. Entonces supongo que le gustaría que la niña llevara un uniforme escolar. Sería excelente. Es usted demasiado predecible, pero me parece bien, la habitación estará lista en 1 hora, mientras tanto puede unirse a la orgía en la estancia. Leonel regresó a contemplar la maraña de cuerpos, eran diferentes participantes pero igual de bellos que los primeros. Se sentó en un sillón a observar aquella actividad, supuso que se le cobraría más si participaba, así que se contuvo, aunque en realidad aún no había preguntado cuál sería el precio. No que importara, tenía suficiente dinero como para pagar una casa. Una hermosa joven desnuda se acercó a él con una charola repleta de rollos de sushi y unas cuantas copas de lo que parecía vino. ¿Son inhumanos? Preguntó nervioso, creyendo que aquella chica se reiría de él. Solo la mitad de la derecha, tenemos algunos clientes quisquillosos. ¿Y exactamente de qué son? Los California tienen pezón, los Filadelfia tienen vagina y los Tampico corazón. De beber tengo sangre, o más y vino espumoso, ¿gusta algo? Leonel pidió un poco de todo, y le preguntó a la mujer si unirse a la orgía tendría un costo adicional. Oh, no se preocupe, ya es demasiado lo que cobramos por su fantasía como para cobrar extras. ¿Y si no me alcanza para pagarles? Siempre se cumplen los pagos, dijo ella apenas conteniendo una sonrisa perversa. Mordisqueó su sushi de pezón y jugueteó con él en su lengua, eso lo excitó bastante. Miró hacia la masa de cuerpos frente a él. Una bella mujer pelirrosa con una perforación en la lengua le realizaba un cunilingus a una chica tatuada y lo miraba incitadoramente. Él no pudo contenerse más y se quitó los pantalones exponiendo una gran erección que de inmediato introdujo en la vagina de la mujer perforada. Ella gimió de placer y comenzó a lamer más rápidamente a su compañera, que comenzó a gritar histéricamente que quería ser devorada. Un hombre se acercó a ella, pero Leonel estaba muy distraído como para notarlo. Escuchó algunos gritos pero no le importó hasta que fue salpicado de un líquido. Abrió los ojos y se dio cuenta de que entre la pelirrosa y un hombre se habían comido la vagina y el rostro de la tatuada. Esto lo sorprendió un poco, pero lo excitó más y terminó eyaculando dentro de la pelirrosa, y se retiró de la orgía mientras los demás continuaban aún con aquel cadáver entre ellos. Tras unos 15 minutos Liz apareció de nuevo. Su habitación está lista, es la 302, dijo ella y le entregó su llave. Disculpe, y aún no hemos hablado de cuánto me costará esto. Lo trataremos después de que termine, usted solo disfrute la experiencia. Tomó el elevador y llegó al 4.º piso, el lugar no se veía distinto de cualquier hotel. Buscó el cuarto 302 y abrió la puerta nervioso. La habitación era una réplica exacta de un salón de clases, estaban el pizarrón, el escritorio del profesor y unas 10 bancas ordenadas, además de las herramientas que le habían prometido. En la primera fila estaba su ángel uniformado, Alei. Era mucho más bella en persona, su piel parecía de porcelana. Cerró la puerta con seguro y se acercó a ella, era tan perfecta y por fin era suya, no podía esperar, su pene reaccionó con tan solo verla. Se puso en cuclillas frente a ella y la besó, la boca inexperta de la niña apenas movía mientras él introducía su lengua por su garganta, su mano se deslizaba por sus delgados muslos y rápidamente la despojó de su ropa interior. Colocó a la niña en el suelo y le abrió las piernas, comprobando que aún era virgen. En tanto observaba su inmaculada y rosácea vagina, no pudo evitar lamerla como loco. Miró el rostro de la niña que cerraba fuertemente los ojos, la tomó de la cabeza y le ordenó que lo mirara. Ella obedeció, entonces la desvirgó bruscamente, la expresión en su rostro valdría cualquier precio, cualquiera. La pequeña comenzó a sollozar y lágrimas brotaron por sus delicadas mejillas. Leonel se excitaba cada vez más, abofeteó a la niña fuertemente hasta que su rostro tuvo un tono rojizo, luego tomó un martillo y comenzó a clavarle la parte posterior en el rostro y el pecho mientras la penetraba más y más rápidamente, hasta que no pudo más y se corrió en el rostro deshecho de la niña. Después de eso, no le importaba cuánto cobrarían, podía dar su casa, su auto, se podían llevar hasta a su madre y no le importaría. Salió de aquella habitación bañado de sangre y con un enorme gesto de satisfacción, encontrándose de nuevo con Liz. Veo que ha quedado con Jimmy. Bastante, y estoy listo para pagar, valió totalmente la pena.
Me alegra oír eso, ya que el precio es un poco más elevado de lo que piensa. Bueno, he ahorrado suficiente para esto, ¿cuánto será? ¿20.000? ¿30.000? No señor, no nos interesa su dinero. Entonces, ¿cómo voy a pagarle? Bueno, digamos que será proporcional a su placer, y dijo ella antes de conducirlo a otra habitación sin número. Le ató los brazos a unas esposas que colgaban del techo y las piernas con otras que estaban en el suelo. Leonel pensó que un negro de 2 metros podría violarlo y aún así habría valido la pena, pero lo que apareció en aquel cuarto fueron 6 niñas, todas pelirrojas y no mayores de 8 años. Pensó que estaba en el paraíso hasta que las niñas comenzaron a rodearlo, y de pronto lo mordieron vorazmente, arrancándole la piel de sus brazos, abdomen y piernas, tras lo cual salieron corriendo. Nunca había sentido un dolor similar, el cuerpo le ardía terriblemente y no dejaba de sangrar. Ya pagué el precio. ¿Contentos? Déjenme salir. Gritó histérico intentando liberarse de las esposas. Sin embargo, solo apareció una pequeña niña de nuevo, se parecía demasiado a Lei, pero no era posible, Lei estaba muerta. Ella presionó un botón y Leonel pudo escuchar un ruido similar a un taladro que provenía de debajo de sus piernas. El sonido se fue acercando, hasta que pudo sentir cómo, en efecto, un taladro comenzaba a empalarlo lentamente. Detente. Ya lo entendí, no volveré a hacerlo. Me alejaré de las niñas pequeñas. Le gritó a la niña que sonreía maliciosamente sin dejar de presionar el botón. El taladro seguía avanzando a través de los órganos de Leonel, causándole un terrible dolor como el que jamás hubiera imaginado. Comenzó a sangrar por la boca y a convulsionarse. El sufrimiento era insoportable y solo deseaba morir. Finalmente, el taladro salió por su boca con rastros de intestino deshecho, y solo entonces él quedó inconsciente. Al día siguiente Leonel despertó en su cama sobresaltado y con un terrible dolor en el abdomen. Todo fue un sueño, un terrible sueño, pensó, hasta que sintió cierta humedad en su cobija. Estaba llena de sangre. Miró su abdomen y aún conservaba algunas de las mordidas hechas por aquellas niñas, y en su buró estaba una tarjeta de presentación. El burdel de las parafilias. Vuelva pronto. Situación. Alguna vez fui un hombre de buena vida, con un bonito rostro, buena figura y de negocios importantes, metido en trabajos con grandes empresas multinacionales. Lo que implica una gran responsabilidad, a la par de grandes ganancias. Aunque también había peligros. Se sabe en el ámbito que un error puede costar millones, y una pérdida así no se arregla con un simple despido. Muchos contadores, negociantes y administradores desaparecieron después de tener un error con pérdidas millonarias. Aunque la policía no encontró culpables, los empleados y todos en la empresa sabíamos quién era el profanador de tan bajos actos. Aún sabiendo esto, no me inmuté, confié en mi habilidad y en la empresa, la cual me dio ganancias millonarias. Por esta razón y los peligros que este trabajo implicaba. Estaba a punto de retirarme. Solo faltaba un importante trabajo. Que comprendía una ganancia económica gigante y la imagen pública de la compañía. Al ser mi último trabajo y tener tanta importancia para la empresa, me generó nervios, normalmente no actuó bien bajo presión, y para empeorar esto, mi jefe me amenazó si no lograba manejar este negocio. Un negocio millonario, los nervios, la mala actuación bajo presiones grandes, el apuro y el mal ambiente de trabajo, conllevaron a lo impensable. El negocio salió mal, cálculos fallidos y lectura rápida de mi parte originaron una pérdida millonaria de más de 10.000 millones de dólares. Además de dejar mal vista a la empresa, lo cual le quitaría futuros inversores y ganancias. Al enterarse del fallo en el importantísimo negocio, mi jefe me despidió furioso y me desalojó rápidamente de la oficina. Destruyendo mis cosas y sin mediar palabra, solo una mirada llena de rabia. Esta situación solo me dejó como única alternativa dirigirme a mi casa deprimido, melancólico y furioso por no haber podido manejar la situación. De camino a la misma, sentí que alguien me observaba, me seguía. Noté, algunos minutos después, una camioneta negra con vidrios polarizados acercándose a mí. Intenté inútilmente tomar otro camino, alejarme, pero el automóvil seguía detrás de mí. Sentí nervios. Escalofríos. ¿Serán ciertos los fuertes rumores de oficina o será solo paranoia y casualidad? Fue causalidad. El automóvil comenzó a tocarme bocina y a perseguirme literalmente. Aumentaba la velocidad y se acercaba cada vez más, yo corrí y grité, lo que fue respondido con risas desde adentro, se estaban burlando de mí.
me daban golpes en las piernas, los cuales bajaban mi velocidad, hasta que con un fuerte golpe en mis piernas, me tiraron al suelo. En ese momento la camioneta se detuvo. Rápidamente me recogieron del suelo y me metieron dentro del vehículo. Allí se encontraban dos hombres corpulentos, vestidos de traje negro y con sombreros grises, los cuales solo dijeron: lamentaras haber cometido esos errores. Yo no me di palabra, aunque sabía lo que estaba pasando. Lamentablemente para mí, los rumores eran ciertos y mi destino ahora era incierto. Segundos de estas palabras, me golpearon en el rostro violentamente, y repetidas veces. Sentía cada golpe recaer sobre mi rostro, mis mejillas, labios, dientes y frente. Mis dientes se clavaban en la carne, mis labios sangraban, mis mejillas se hincharon. Se detuvieron solo al darme en el pómulo y sacarme el ojo del lugar, casi cayéndose de su órbita. Esto es solo el calentamiento, dijo uno de ellos, mientras el otro lanzaba fuertes carcajadas. Me taparon el desfigurado rostro con un saco sucio, el cual tenía dentro de ella heces aparentemente humanas y desechos de índole asquerosa, los cuales además de hacerme vomitar, infectaban las heridas de mi rostro. Se reían y burlaban de mí. No ensucies el auto, decían. Tortura. La camioneta siguió camino, y al detenerse me quitaron el saco, dejándome ver toda la escena. El saco era solo parte del espectáculo, no era necesario. Me dejaron ver todo el lugar, lo cual no era bueno, significaba que mi muerte era segura. Mi mente entró en un estado de actividad avanzada, mientras caminaba por el descampado, dirigiéndome a un galpón en mal estado, imaginaba a mi familia, llorando y preguntándose dónde estaré. Abrieron la oxidada puerta del lugar, el cual estaba casi vacío, con una silla metálica en el centro y objetos aparentemente de tortura alrededor de ella. Naturalmente sentía miedo, paranoia, desesperación y furia. No había comenzado nada, y ya me torturaban psicológicamente. Me obligaron a sentarme a la silla de metal, mediante insultos y unos cuantos golpes más en las costillas y el rostro. Era una silla similar a las usadas en terapias de electroshock en los antiguos loqueros, con sujetadores también metálicos para evitar movimiento, los cuales cerraron en mis muñecas, cortando la circulación de las mismas y generando un rotundo dolor debido al pequeño tamaño en comparación de las mismas. Esta será tu última noche, sentirás dolores inenarrables, pero al final todo oscurecerá, se escuchó desde afuera. Entonces uno de los matones de la camioneta entró al lugar con un tubo plástico y baldes de agua. Yo, desconociendo métodos de tortura y sin poder pensar demasiado por la confusión, no entendía qué haría. Comenzó entonces a introducir el tubo en mi garganta, raspando la misma y dificultando la respiración. Prosiguió a hacer avanzar el agua, lavando toda mi garganta y llenando mi estómago de agua. Fue una experiencia horripilante, fluía agua por todo mi cuerpo, mis ojos despedían agua, al igual que mi nariz, incluso el ano, de litros. Cuando comencé a toser por ahogamiento y desesperación durante más de 3 minutos, detuvieron el avance del agua. Apenas podía respirar y la garganta me dolía tanto que producir algún sonido generaba un agudo dolor y sangrado. Intenté decir algo, pero solo llené mi boca de sangre y sentí un penetrante dolor. ¿Tienes sed?, preguntó irónicamente el otro matón, observando la escena y riéndose con su compañero. Después de eso me abofetearon nuevamente. Para terminar la segunda bofeteada, me pisotearon el pie, para, según ellos, empezar el divertimento. Se armaron de 2 palos de madera, situados a un costado de la habitación, y cada uno de los 2 matones golpeó un pie. Repetidos golpes iban destrozando los huesos y la carne de mis extremidades. Sentí cómo proseguía la hemorragia y cómo el dolor insoportable llegaba hasta mi médula. Después de un largo rato se cansaron, dejando al descubierto mis 2 pies, completamente reventados e inútiles ya. Intentar moverlos me generó un insufrible dolor, solo comparable con el emocional que generaba estar en esa situación. Los matones se marcharon por un rato. Nos tomaremos un rato, puedes ir pensando en lo que te gustaría haber hecho y nunca podrás. O la gente que amas y nunca verás, replicó entre risas. Mi rostro se sentía completamente hinchado, no podía llorar, mi ojo estaba casi cayéndose, el dolor de mis pies me producía escalofríos, y mis zapatos goteando sangre eran una visión horrenda. Mi mente, por la situación y el dolor, se encontraba confundida. La pérdida de sangre era poca, solo deseaba que eso terminara. Los verdugos de esta cruel situación volvieron, tomando un café. Uno de ellos escupió sobre lo que alguna vez fue mi rostro, y el otro vertió el líquido hirviendo en mis pantalones. Rieron y abrieron, frente a mí, una caja.
Contenía diferentes cuchillos, de diferentes formas, tamaños y diversos cortes. Primero usaron el más grande, similar a un machete, para cortarme los destrozados pies. El mismo estaba desafilado, lo cual produjo un corte lento y extremadamente dificultoso, lo que solo aumentaba el dolor. Sentí un dolor extremo, seguido de una hemorragia tremenda. Finalmente, mis nervios estaban destruidos, ya no sentía nada, aún así, veía como finalmente, me arrancaron los pies, los cuales lanzaron como basura a un costado del lugar. En ese momento solo quería morir. Lancé un grito potente, el cual no produjo más que risa entre los torturadores. No entiendo cómo puede existir gente tan malvada, desgraciada e impiedosa como esa. Por favor, mátenme, terminen mi sufrimiento, supliqué, sufriendo la peor sensación de mi vida. No aún, pero falta poco, chico, dijo uno, burlándose y guiñándome el ojo. Casi no me encontraba en este mundo, la pérdida de sangre y el dolor inimaginable estaban acabando con mi mente. Apenas tenía los sentidos activos. Entonces sentí algo en mi rostro. Uno de los matones recogió ahora una daga y me estaba cortando la cara. Apenas sentía un pinchazo, pero podía ver la sangre salpicando sobre toda mi ropa. Era horrible, no sabía qué estaba haciendo, pero veía toda mi sangre caer, aún sin perecer yo ante la muerte. De pronto los sentidos volvieron, sentí un dolor mucho mayor a los anteriores, uno tan superior e incluso parir un hijo. Aún estando debilitado y casi destruido mental y físicamente, podía sentir ese dolor. Me acercaron un espejo, solo para producirme un shock y para revelar lo que sería una de mis últimas imágenes, y la más horrorosa de mi vida. Mi rostro no existía, solo era carne. Me habían despellejado el rostro. Ahora te pareces a Cráneo Rojo, dijeron entre risas. Habían destruido todo. Mi vida, mi cuerpo, mi mente. Ya no estaba allí, no morí, pero no sentí nada. Estaba teniendo visiones, solo podía ver el suelo ensangrentado y a los matones charlando, aun cuando estaban cerca de mí no comprendía sus palabras. Recogieron un galón de nafta y repartieron el líquido por todo el lugar. Prosiguieron a prender fuego. El lugar desde afuera y terminar con la tortura, y mi sufrimiento. Pronto vi las flamas expandirse, sentí el abrasador calor del fuego consumiendo mi cuerpo y mi esencia. Todo lo que alguna vez fui o sería. En el otoño de 1987, el canal de noticias loca, LWSB Televisión 2 de Atlanta, Georgia, buscaba una forma de rellenar un hueco en su programación del domingo por la mañana. Luego de algunas solicitudes llevadas a cabo por varios dueños de negocios locales, decidieron autorizar al joven reverendo Marley Sachs a utilizar ese tiempo libre para hacer un programa de temática religiosa, el cual se estrenó el 18 de octubre sin que se le diera mucha publicidad. Se trataba de un programa religioso estándar, y consistía en el reverendo sentado en una silla enfrente de la cámara, leyendo algunos pasajes de la Biblia y discutiendo su interpretación y significado acorde a los tiempos actuales. El programa recibió una audiencia bastante razonable, por lo que continuó hasta bien entrado diciembre. Fue en ese entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extremadamente extrañas por parte de algunos de los espectadores de Palabras de Luz con el Rev. Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo mujeres. Las cuales hacían vagas referencias a sensaciones incómodas que sentían cada ciertos intervalos de tiempo durante el programa. Describían la experimentación de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas mujeres, por ninguna razón discernible, estaban convencidas de que era la visualización de aquel programa lo que causaba sus síntomas. Después de 3 semanas de quejas, se determinó que esos síntomas aparecían cada intervalos de 12 minutos. El pequeño equipo del estudio revisó todas y cada una de las grabaciones, tanto de vídeo como de audio, pero no consiguieron encontrar nada fuera de lo común. Cuando se le preguntó al reverendo sobre estos incidentes, él simplemente se limitó a encogerse de hombros y a decir, crípticamente, que algunos no pueden lidiar con la palabra de Dios. El jefe del estudio, al no poder dar explicación a estos incidentes, decidió seguir transmitiendo el programa. En febrero, la audiencia del programa se redujo considerablemente y el estudio decidió terminar con el show. El jefe del estudio decidió que sería más prudente invertir tiempo en las noticias e historias que habían tenido bastante ocupadas a las otras cadenas de noticias locales. La epidemia de abortos espontáneos.
Había iniciado en noviembre, y muy pronto el número de mujeres embarazadas saludables que abortaban espontáneamente en el área metropolitana de Atlanta había superado las 300. El Centers for Disease Control no había encontrado ninguna explicación para estos horribles sucesos. El reverendo se tomó la cancelación de su show con lo que solo podría ser descrito como una indiferencia absoluta. Cuando se le informó, no protestó, sino que meramente asintió con la cabeza. Abandonó el estudio luego de que fuese filmado el último episodio del programa, sin decir casi ninguna palabra, para luego desaparecer de la faz de la tierra. Nadie volvió a oír de él, ni su ex congregación ni ningún otro miembro de su iglesia. El estudio siguió adelante, llenando el hueco con un infomercial y concentrándose en las historias de abortos espontáneos. Un año y medio después, un trabajador interno de los estudios WSB encontró las cintas de palabras de luz y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material útil para un especial que los estudios planeaban hacer sobre el impacto que tenía la religión en la ciudad. La epidemia de abortos espontáneos, ahora conocida como Incidente de Atlanta en los círculos médicos, había terminado 3 meses después de la cancelación del programa, y su recuerdo ya comenzaba a extinguirse de la conciencia pública. Mientras el interno revisaba las cintas, hizo un accidental y perturbador descubrimiento. Mientras trataba de detener una grabación a los 10 minutos con 45 segundos, atascó el botón para adelantar por accidente. Mientras las imágenes pasaban, intentó soltar el botón haciendo palanca con un destornillador. Una vez que tuvo éxito, la cinta se detuvo en el minuto 32,1 segundo. Casi se cayó de su silla cuando vio la imagen que aparecía congelada en la pantalla. La imagen de una cabeza putrefacta llenando todo el cuadro. Después de componerse, se movió unos cuadros hacia atrás, y luego otros hacia adelante. Se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando trucos. Continuó por el resto de la grabación y descubrió que la misma imagen aparecía cada 12 minutos. Creyendo que se trataba de una broma para el chico nuevo, le mostró las grabaciones al técnico. El técnico se mostró tan perplejo como él. Nadie había tocado las cintas desde la cancelación del show. Después de que los estudios cerraran por la noche, el interno convenció al técnico de que le ayudara revisando el resto de las grabaciones. Descubrieron que todos los otros episodios presentaban la misma horrenda anomalía. También descubrieron que a medida que el show progresaba la imagen se hacía más desagradable, viendo cómo gusanos se comían la carne suelta y la piel y cabellos parecían caerse de forma exponencial. El técnico indicó al interno que lo que ellos veían era técnicamente imposible, ya que los vídeos en sí no mostraban signos de haber sido unidos, y él mismo había estado presente en la filmación de todos y cada uno de los episodios, por lo que sabía que no podría haber habido ningún momento en donde la imagen hubiese sido insertada. Todo esto fue presentado al jefe del estudio quien, temiendo las reacciones que provocaría el poner aquello en el aire, ordenó la destrucción de todas las cintas. Les dijo al interno y al técnico que él no tenía ningún interés en saber qué era lo que estaba pasando, sino que cubrir sus culos colectivos era lo único importante ahora. Ordenó al interno y al técnico que no mencionaran nada a nadie. El técnico continuó con su vida fácilmente, recordando el incidente como una anécdota oscura y divertida, pero el interno no lo iba a olvidar fácilmente. Antes de que las cintas fueran destruidas, hizo tantas copias como pudo de las grabaciones y se las llevó para ver si podía encontrar alguna otra cosa que iluminara el misterio del origen de las imágenes. Una semana después intentó volver a convencer al técnico de que le ayudara, diciéndole que creía haber descubierto algo aún más perturbador que las propias imágenes. Cuando las imágenes eran reproducidas juntas en orden cronológico, la boca de la cabeza decapitada parecía moverse, como si estuviese intentando formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que se deshiciera de aquellas copias y que no volviera a hablar sobre el asunto otra vez. Otra semana después, la policía respondió a una llamada del 911 hecha por una mujer mayor, de uno de los suburbios de Atlanta. Había oído unos ruidos horribles viniendo de una de las casas del vecindario, donde vivía una pareja de jóvenes. Le dijo a la operadora que la esposa estaba embarazada y que temía que algo horrible hubiese pasado. Cuando los oficiales llegaron a la escena 20 minutos después, encontraron las luces de la casa apagadas y la puerta entreabierta. Ingresaron lentamente y siguieron su camino hasta la sala de estar. En su interior encontraron a una mujer, muerta, con su abdomen abierto de un corte. La herida era irregular y había un rastro de sangre que iba desde el cuerpo hasta el sofá en el otro extremo de la habitación.
Allí yacía su marido, el interno del estudio, desnudo, con el cuerpo de su moribundo hijo no nacido a sus pies. En su mano sostenía la pieza de metal oxidado que había usado para destripar a su esposa. La televisión estaba encendida, reproduciendo 18 segundos de la silenciosa imagen de una cabeza en descomposición modulando palabras ininteligibles. La historia que los policías cuentan hasta hoy en día dice que, mientras era llevado fuera de su casa, el interno continuó diciendo una y otra vez, entre respiros: la luz de Dios los llama. Blanca, como la nieve, hermosa. Así era ella, mi madre. Guardo muchos recuerdos en mi corazón. Cuando era pequeña me gustaba caminar por lugares altos de su mano, y que suelte una sonrisa de sorpresa y me diga cuidado. Cuando estaba por caer, agarrándome con sus suaves manos, nunca olvidaré la suavidad de su piel. Falleció hace unos años, no importan realmente las causas. Todo me recuerda a ella. La leche es mi bebida favorita, pues me recuerda a su tez, y me distraigo pensando en ella cuando veo a una persona de piel muy blanca, me gustan por demás. Hoy invité a dormir a una compañera de colegio. Julieta. Es alta, delgada. Tiene grandes ojos negros y piel blanca. Quisiera poder tener su hermosa piel en mis manos, me recuerda tanto a mi madre. Llegó Julieta a casa, me distraen los shorts cortos que trae, el hecho de que los lleve hoy hace que pueda apreciarla más, que pueda imaginarme bebiéndola, ya puedo saborearla, sé que es dulce como la leche. Comenzamos a bailar como dos infantes, aproveché la situación para darle alcohol y disolví en ella 2 tranquilizantes, esas que me receta el médico para mis ataques. Cuando las drogas comenzaban a hacer efecto en ella, no pude resistir mis grandes deseos de besarla, y lo hice. Nos besamos intensamente. No podía dejar de tocar su piel. Tan suave. Y blanca como la nieve. Ella se duerme inmediatamente. Mientras sus labios siguen en los míos. Y supe que era el momento. Debía hacerlo. No podía pensar en nada más. Recogí un cuchillo de la cocina mientras un ruido ensordecedor me perturbaba, pero la voz dentro mío decía que lo haga sin pensar. Y le hice caso, la apuñalé hasta matarla. Era el momento que esperaba, ahora podía sacarle su piel sin interrupciones, sentí satisfacción a medida que se la quitaba, nunca olvidaré esa textura. Mi favorita. Mientras sacaba los pedazos. La lamía, y confirmé que tenía razón. Era dulce. Hermosa. Deliciosa. Nunca había sentido tanto placer en mi vida. No quería que pierda ese carácter, por ello la conservo así, como el día que se la quité. Guardo su piel en un frasco, oculto. Cuando extraño a mi madre voy por él, y beso la piel, blanca, como la nieve, hermosa. Así era ella, mi madre.